Me gustaría agradecer el interés que ha despertado esta presentación, que lleva por título la pregunta de si ha supuesto una revolución para la docencia universitaria la pandemia de COVID-19 o simplemente se trata de un espejismo. En este caso, la presentación corre a cargo del profesor Ángel Romero Martínez, cuya actividad científica y docente se adscribe al Departamento de Psicobiología o el Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, España. En este caso, esta es una pregunta que nos hemos planteado muchos de nosotros y muchas de nosotras, que es, tras la pandemia, dictaminada a finales de 2019 y principios de 2020, vimos muchísimas noticias y mucha gente, es decir, muchos reporteros o muchos especialistas clamaban que esa pandemia iba a suponer una revolución en la docencia universitaria. Es decir, iba a suponer un cambio drástico en la docencia que impartíamos hasta el momento. Específicamente, o afectaría más a aquellas universidades o aquellos centros docentes en el que la docencia fuese presencial, puesto que en aquellos centros en el que la actividad docente previamente a la pandemia fuera híbrida o simplemente se tratara de docencia universitaria online, técnicamente el impacto no sería tan acusado como el que afectaría a aquellas universidades o aquellos centros docentes en los que la docencia fuera principal y únicamente presencial. En este caso, fueron muchísimas las hipótesis planteadas respecto a lo que iba a ocurrir en los siguientes años, teniendo en cuenta que la incertidumbre era altísima y no sabíamos muy bien en qué momento podríamos retornar a la docencia presencial, si es que retornábamos en algún momento, y muchas voces lo que afirmaban es que técnicamente la docencia presencial iba a desaparecer en favor de una docencia principalmente, por no decir únicamente, online. No se sabía muy bien todo lo demás que iba a ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, este trabajo se va a centrar única y exclusivamente en el impacto que ha tenido la pandemia durante los 3, o mejor dicho, 4 últimos años para la docencia presencial. No vamos a examinar qué impacto ha tenido en la investigación o en el ámbito investigador de muchos de los docentes universitarios, sino que simplemente si realmente ha implicado un cambio drástico o, como bien decía en el título, simplemente se trató de un espejismo. Entonces, básicamente las conclusiones de este trabajo están derivadas de la implementación de una revisión sistemática, es decir, una revisión de la literatura científica que ha analizado cómo ha afectado a la docencia universitaria o cómo ha cambiado, si ha cambiado, tras la pandemia. Para llevar a cabo esta revisión sistemática se siguieron gran parte de lo establecido y publicado en el principio de Prisma, y para ello lo principal fue la selección de una serie de términos que pueden ver descritos en la presentación relevantes y la aplicación sistemática en un mínimo de 3 bases de datos, específicamente 3 bases de datos multidisciplinares como Scopus, la Web of Science y Dialnet. La selección de estas 3 bases de datos multidisciplinares fue también en base a las recomendaciones previas, no establecidas en Prisma, pero sí de investigaciones posteriores, que señalan aquellas bases de datos que mayor cantidad de investigación recogen en comparación con tantas otras bases de datos, bien sean multidisciplinares o específicamente en alguna disciplina en concreto. Y obviamente los términos fueron después de seleccionar o después de básicamente seleccionar una serie de términos relevantes para el término en cuestión, bien sea la docencia, bien sea la pandemia y bien sea el término cambio en la universidad.
Otra cuestión relevante establecida al principio del prisma es la transparencia con respecto a los criterios de inclusión y exclusión. En este caso, uno de los, no de los principios, sino uno de los criterios específicos o más concretos que dejaron fuera bastante investigación fue que la investigación que se iba a recopilar sería aquella publicada siguiendo un proceso de revisión por pares. Es decir, ya excluimos gran parte de trabajos que, por ejemplo, pueden ser publicados en forma de capítulo de libro si no hubiera una evidencia de que fueron sometidos a un proceso de revisión por pares. De la misma forma también quedó fuera la literatura gris, que posteriormente discutiremos. Otra cuestión relevante también es la de contar con un tamaño muestral mínimo de 10 participantes y, fundamental, que evaluasen el cambio. Es decir, que básicamente lo que hubiera, en la mayor parte de los casos, no en todos, un diseño pre-post. Si no hubo un diseño pre-post, lo que tendrían que recalcar a lo largo del trabajo es cambio. Pero para contrastar que hubiera un cambio, normalmente lo que tendría que ocurrir es un diseño pre-post. Aún así, es bastante difícil, por no decir imposible, haber previsto lo que iba a ocurrir. Es decir, anticiparse a la pandemia y antes de implementar la pandemia, básicamente haber comenzado el diseño. En muchas ocasiones, básicamente, se basó en la percepción pre y post pandemia. ¿De acuerdo? Dicho esto, la aplicación de los términos en las bases de datos mencionadas condujo a la recolección o la recopilación de un total de 467 artículos. Como verán, tras la eliminación de los duplicados, cuya recolección de la literatura y el manejo de la literatura se llevó a cabo mediante el programa de RefWorks, que permite la selección y el cribado de los artículos, es decir, la eliminación de los artículos duplicados. Una vez fueron eliminados esos duplicados, de los 408 artículos empíricos o de los 408 artículos restantes, se llevó a cabo una primera o un primer proceso de cribado seleccionando términos relevantes tanto en la introducción, tanto en el abstract como en el título de los trabajos. Lo cual, como bien verán ahí, condujo a la selección de 116 artículos potencialmente relevantes, de los que fueron descartados algunos de los artículos y básicamente al final la selección fue en torno a 83 artículos. Respecto a las principales conclusiones esbozadas por los 83 artículos, obviamente no todos apuntaron en la misma dirección ni indicaron lo mismo, sin embargo, en gran parte de los estudios lo que se pudo apreciar, más que constatar que realmente había habido un incremento o una mejora en el aprendizaje, cuestión que es bastante difícil de evaluar, lo que se vio era, si bien la gente, tanto el alumnado como el profesorado, principalmente el alumnado, demandaba la vuelta a las aulas, comentaban o veían como positivo la combinación de un modelo híbrido. Aunque ese modelo híbrido, es decir, la combinación de docencia presencial con online, lo que supuso o lo que ha supuesto la pandemia, o como consecuencia de los efectos que tuvo la pandemia con respecto a la docencia, lo que implicó es que gran parte de la docencia presencial se ha reforzado mediante el uso de los medios online. Es decir, que en muchas de las ocasiones lo que ocurría es, una vez que se ha retornado a la docencia presencial, en muchas ocasiones, por ejemplo, el personal docente lo que ha optado es por el uso de los materiales online, bien sea enlaces, bien sea vídeos, bien sea presentaciones o material adicional que puede reforzar las clases online, como por ejemplo un curso o la elaboración de material online que permita reforzar las clases, la grabación de clases que posteriormente se cuelgan, cosa que ya hacían algunos docentes, pero que tras la pandemia ha aumentado el número de docentes que realiza o que usa estos medios. Esto es, gran parte del personal docente y gran parte del alumnado ha tenido que verse forzado, se vio forzado a familiarizarse
con los recursos online, bien sea la docencia híbrida o la docencia principalmente online, cómo manejarse con muchos recursos, que previamente manifestaba no manejar con soltura o que realmente no habían prestado la misma atención. Con lo cual, podemos decir que la adopción del refuerzo mediante las nuevas tecnologías ha sido algo que se ha extendido a más grados universitarios, es decir, a más ramas del conocimiento o a más ramas de la docencia universitaria. Ahora bien, cabe poner de manifiesto que no se ha generalizado en todas las facultades ni en todos los grados, ya que el grado en el que se han abrazado o en el que se han adoptado estos medios online dependerá en buena medida de las características específicas e idiosincrásicas del grado. Es decir, hay en muchos de los grados que el refuerzo online o que el material audiovisual previamente era una fuente fundamental de información y de práctica, por ejemplo, universitaria, y estos medios, digamos que estos grados se han amoldado con mayor facilidad a acoger los medios online. Sin embargo, hay otras prácticas docentes u otros grados docentes en el que básicamente la cantidad de información audiovisual que se podía emplear previamente era limitada, con lo cual tras la pandemia se ha abrazado en cierta medida el uso de material online. Ahora bien, en la medida en la que se puede adoptar, porque no todos van a adoptarlo ni van a tener el mismo uso. Cabe asimismo tener en cuenta una serie de aspectos que podíamos señalar negativos, como es el de que la existencia de cierto profesorado universitario y de cierto alumnado bastante reticente o con dificultades para familiarizarse con el material online, con lo cual esto ha supuesto normalmente el número de personas que se mostraban reticentes o con mayores dificultades era un número limitado de docentes y de alumnados, aún así un número considerable como para señalarlo como un colectivo relativamente vulnerable y en el que había que implementar y desarrollar medidas alternativas o un mayor refuerzo para, vulgarmente, que no se quedasen descolgados. Y por último, cuestión que hemos destacado anteriormente, es necesario, por no decir imprescindible, que estos cambios han sido modulados por una serie de factores. El factor principal era el estudio o el grado universitario que se analizase. Que esto entronca con el siguiente apartado, que es el de las limitaciones inherentes a esta revisión sistemática. La primera, que no necesariamente debe considerarse una limitación per se, pero que cabe poner de manifiesto, es el gran predominio de investigaciones de un carácter cuantitativo o mixto, es decir, mezclando una metodología cuantitativa y, en cierta medida, una valoración también o una metodología subjetiva. Es decir, ha habido muy pocos estudios, por no decir uno o dos, de una naturaleza o de un carácter principalmente cualitativo. Otra cuestión bastante importante es que ha habido un escaso margen de tiempo para recopilar información, aún así, casi un centenar de artículos lo consideraría un éxito relativo para recopilar evidencias. Otra de las limitaciones, que esto sí que podemos considerar unas limitaciones que pueden exaltar los beneficios, es que se han centrado principalmente en aquellas facultades que ya tenían previamente un predominio o un gran manejo del material o de los medios online. Y por último, otra de las limitaciones o una limitación que cabe poner de manifiesto es la exclusión de la literatura gris o literatura científica gris, en este caso, que es aquella literatura científica, aquellos trabajos que no han pasado un proceso de revisión por pares o se trata de prepublicaciones, con lo cual esto también ha podido dejar fuera algunos trabajos o algunas conclusiones relevantes. Con lo cual, lo que podemos concluir es que realmente en el periodo de tiempo que llevamos no podemos afirmar de forma taxativa que la pandemia ha supuesto una revolución en la práctica docente, sino que simplemente ha acelerado algunas de las cuestiones que ya estaban sobre la mesa, que es la familiarización
con los materiales o con los medios online para reforzar las clases. Con lo cual, lo que podemos concluir en base a estas evidencias es que realmente la pandemia para con la práctica universitaria no ha supuesto una revolución real. Muchas gracias por su interés.